Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María Trejo y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre la estructura obligacional tributaria a través de ciertos modelos de escarabajo. Bueno, como primer punto tenemos la naturaleza jurídica de la estructura obligacional tributaria, elementos y funciones de la normativa fiscal. La obligación tributaria es aquella que surge desde el primer momento en el que se da el presupuesto legal contemplado en el artículo 36, 37 y 38 del Código Orgánico Tributario, entre cualquier nivel de poder público y el contribuyente o responsable. Esto dependiendo de quien esté obligado al cumplimiento de la obligación. Ahora bien, en el artículo 36 dice que el hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. En el artículo 37 se considera ocurrido el hecho imponible y existen sus resultados. Primero, en las situaciones de hecho desde el momento que se haya realizado las circunstancias materiales necesarias para que se produzcan los efectos que normalmente les corresponden. Y segundo, en las situaciones jurídicas desde el momento en que estén definitivamente constituidas de conformidad con el derecho aplicable. El artículo 38 dice que si el hecho imponible estuviera condicionado por la ley o fuera un acto jurídico condicionado, se le considerará realizado primero en el momento de su acabamiento o celebración si la condición fuera resolutoria y segundo al producirse la condición si ésta fuera suspensiva. Segundo punto, elementos y función de la normativa fiscal. ¿Cuáles son estos elementos? Domicilio fiscal, hecho imponible, materia imponible y base imponible. Domicilio fiscal. ¿Quiénes se consideran domiciliados en Venezuela? Artículos 30 a 35 del Código Orgánico Tributario. Es importante destacar quiénes se encuentran domiciliados en el territorio nacional. Por lo tanto, de acuerdo al Código Orgánico Tributario, las personas que hayan permanecido en el territorio nacional por más de 183 días continuos o discontinuos podrá acogerse a los beneficios de las residentes, cuyas tarifas son más bajas, y es obligatorio el cumplimiento e indicarle a la Administración Tributaria el domicilio fiscal. En su defecto será la Administración quien se lo establezca. Asimismo, les voy a hablar sobre estos dos artículos muy importantes por parte del domicilio fiscal. Artículo 30. Se consideran domiciliados en la República Bolivariana de Venezuela para los efectos tributarios las personas naturales que hayan permanecido en el país por un periodo continuo o discontinuo de más de 183 días en el año calendario, en el año inmediatamente anterior al ejercicio el cual corresponda a determinar el tributo. Artículo 35. Los sujetos pasivos tienen la obligación de informar a la Administración Tributaria en un plazo máximo de un mes los siguientes hechos. 1. Cambio de directores administradores, razón o denominación social de la entidad. 2. Cambio del domicilio fiscal. El hecho imponible. Artículo 36 del Código Orgánico Tributario. Es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. En los artículos 36 y 38 del Código Orgánico Tributario, la materia imponible viene a ser los productos de bienes y servicios que son objetos de un gravamen y pueden comprender una gran variedad de categorías y especies. Por último, la base imponible. Es el parámetro constituido por una suma de dinero o por bienes valorados en términos monetarios. La base imponible es la base de la medición del tributo. Ahora bien, como segunda pregunta tenemos cuál es la importancia del hecho imponible y cuál es su materialización en las leyes fiscales. En una forma más concreta, Villegas 2007 contextualiza el hecho imponible como un conjunto de actos, situaciones, actividades o acontecimientos que al ver ocurrido originan el nacimiento de la obligación tributaria y tipifica algún tributo para que éste luego sea objeto de una pretensión fiscal. En los artículos 36, 37 y 38 del Código Orgánico Tributario de la Asamblea Nacional del 2001. La importancia de sus principales funciones es actuar como elemento identificador del tributo.
ser un índice de capacidad económica y ser el origen de la obligación tributaria en dos vertientes obligacionales, materiales y formales. En este caso, el hecho imponible en el IVA se origina cuando se dan estas tres circunstancias. 1. La prestación de un servicio o la entrega de un bien. 2. La adquisición de bienes. Y 3. La importancia de bienes. Un ejemplo de ello sería si compro un producto de alimentación en el supermercado, este sería el hecho imponible, ya que surge para mí la obligación de pagar el IVA de este artículo cuando pase por caja. Ahora bien, el hecho imponible del impuesto sobre la renta en Venezuela. El hecho imponible del referido tributo es enriquecimiento neto anual y disponible en el ejercicio fiscal. Por lo tanto, su base imponible es la utilidad neta determinada conforme a las reglas de determinación previstas. Como tercera pregunta tenemos ¿cuál es la diferencia entre el contribuyente y responsable dentro de la relación jurídica tributaria? El contribuyente es la persona o empresa comprendida en la situación o presupuesto escrito por la ley que da origen a la obligación. Una definición más clara para que todo el mundo entienda es la siguiente. El contribuyente es quien paga impuestos en un país. No tiene por qué ser una persona física como tú. Puede ser una empresa o una fundación. Por ejemplo, son personas jurídicas que se consideran contribuyentes porque pagan impuestos como organización. Responsable es la persona o empresa que, si bien no es contribuyente por ley, debe cumplir con el pago. Por consiguiente, es importante destacar que en el artículo 13 dice que la obligación tributaria surge entre el Estado en las distintas expresiones del poder público y los sujetos pasivos en cuanto ocurre el presupuesto de hecho previsto en la ley de obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. Seguidamente tenemos la cuarta pregunta. ¿Quiénes gozan de las excepciones, exoneraciones, no sujetos y de las diferencias entre los distintos escenarios? Estas instituciones son exclusivas del derecho tributario. Bueno, en el artículo 73 dice excepción es la despensa total o parcial del pago de la obligación tributaria otorgada por la ley. Exoneración es la despensa total o parcial del pago de la obligación tributaria concedida por el Poder Ejecutivo en los casos autorizados por la ley. La diferencia entre ambas figuras es precisamente quién las otorga las excepciones. Estas son otorgadas por la ley y las exoneraciones son otorgadas por el Poder Ejecutivo con previa autorización de la ley. En el supuesto de no sujeción no se realizará hecho imponible, es decir, la operación realizada no está sujeta al pago de un tributo. Cabe señalar y tener en cuenta que se publicó un decreto con idéntico contenido en la Gaceta Oficial del 22 de febrero del 2023, que se da continuidad a la exoneración y a las operaciones no sujetas hasta el pasado 23 de febrero del 2024. Seguidamente, ¿cuáles son las operaciones no sujetas al IGTF? 1. Operaciones cambiarias. 2. Pagos en bolívares con tarjetas nacionales e internacionales, desde cuentas en divisas a través de puntos de pagos autorizados, salvo pagos por sujetos pasivos especiales. 3. Pago en monedas extranjeras, en criptomonedas o en criptoactivos diferentes a los emitidos por la República realizados a sujetos pasivos no calificados como especiales. Y 4. Las remesas enviadas desde el exterior. Bueno, cabe destacar que también se debe hacer mención de la siguiente. ¿Por cuánto tiempo estuvo vigente los supuestos de no sujeción antes mencionados? Este fue de un año contando a partir del 23 de febrero del 2023. ¿Cuáles son las exoneraciones vigentes en el material de la IGTF? 1. Débitos que generan la compra y venta y transferencia de la custodia en títulos de valores emitidos o avalados por la República o el Banco Central. 2. Retiros realizados con la liquidación de capital o intereses de los títulos negociados a través de los títulos de valores y bolsa agrícola realizados en moneda extranjera, en criptomoneda o por la República. Por último, se menciona que el vocablo exento y no sujeto significa ambos que no hay obligación de pagos. Cuando una operación no está sujeta a un impuesto, no hay obligación de presentarlo.
Por otro lado, como quinta pregunta, tenemos qué es la administración tributaria, su función y la perspectiva del contribuyente frente a esta institución. La administración tributaria es una actividad basada en el principio de legalidad y está contemplada en el título 4, capítulo 1, a partir del artículo 121 y siguientes del Código Orgánico Tributario, donde se establece que la administración tributaria tendrá las facultades, atribuciones y funciones que establezca la ley de la administración tributaria. Demás leyes y reglamentos, en especial las siguientes. Primero, dar tributos, intereses, sanciones y otros accesorios. Segundo, ejecutar los procesos de verificación, fiscalización y determinación para constatar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones. 3. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, solicitando de los órganos judiciales las medidas cautelares, coactivas o de acción ejecutiva de acuerdo a la previsión en el Código Orgánico Tributario. 4. Proponer y aplicar y divulgar las normas de manera tributaria. Ahora bien, la función determinante de la administración tributaria es la recaudación, la cual consiste en un conjunto de actividades ejecutadas por ella, con el objetivo de percibir el pago generado de conformidad con los presupuestos legales establecidos en el artículo 36 del Código Orgánico Tributario. Adicionalmente, el cobro por sanciones, multas e intereses. Además, otro de los procedimientos que debe realizar la administración tributaria es la fiscalización, a través de la cual verifica si el contribuyente de la obligación tributaria está cumpliendo con sus deberes formales establecidos en la ley. De igual forma, tiene la obligación de establecer y desarrollar un sistema de información y de análisis estadístico tributario, como resolver los actos administrativos o judiciales para solucionar y conseguir la justa aplicación de las leyes tributarias. Ahora bien, deberes de la administración tributaria. De acuerdo a los artículos 137 al 139 del Código Orgánico Tributario, la administración tributaria proporcionará asistencia a los contribuyentes o responsables y para ello procurará explicar las normas tributarias, utilizando en lo posible un lenguaje claro y accesible. Seguidamente les hablaré sobre los deberes de los actos administrativos tributarios. Primero, resolver peticiones y dictar resoluciones de toda petición interpuesta en un plazo de 30 días hábiles. Segundo, resolver los recursos administrativos interpuestos por los contribuyentes. Tercero, procesar denuncia en forma objetiva. Cuarto, guardar secreto de las informaciones que obtenga en el ejercicio de sus funciones. Ya terminando con esta pregunta, en términos generales se valora de manera satisfactoria en una proporción elevada de contribuyentes en mejoramiento de las funciones de la administración tributaria. Ya para culminar tenemos la sexta pregunta. Comparativamente, ¿cuál es la evolución de las sanciones en la reforma del Código Orgánico Tributario, su propósito y sentido con relación a los cambios anteriores? Bueno, pues los principales cambios en las sanciones del nuevo Código Orgánico Tributario del 2020 en comparación con el código anterior del 2014 son: se agrega como ilícito tributario formal la destrucción, alteración o no conservación de los medios magnéticos y electrónicos que respaldan la información de facturas y otros documentos. Artículo 101, numeral 12. Se reemplaza la referencia al valor de la unidad tributaria por el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela, como medida para cuantificar las sanciones pecuniarias. Artículos 100 al 108, 115 y 117. Se modifica la redacción del artículo 115, numeral 3, estableciendo una multa del 5% de los tributos retenidos o percibidos por cada día de retraso en su enteramiento, hasta un máximo de 100 días. Se establece en el artículo 118, parágrafo único, que en ciertos ilícitos sancionados con penas restrictivas de libertad, la acción penal se extinguirá si el infractor admite los hechos y paga dentro de los 10 días hábiles el monto total de la obligación tributaria. Sus accesorios y sanciones aumentarán en un 500%. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por quedarse hasta el final y recuerden, nos veremos en un próximo video.